piedras caen, se levantan, auxilio en una aturdida intimidad que intimida. Al amanecer digo, hay que sacar la poesía a la calle, la poesía a la calle. Poetas riman, rimo a veces, brazadas de sigilos que vienen de adentro. Hay que sacar la poesía a la calle, la poesía a la calle, la poesía a la calle. Poesía a la calle es un programa que, como siempre digo y recalco, pero permanentemente, dedicado a difundir a los poetas de todo el país. Tomamos como un punto de referencia Jujuy y llegamos hasta Tierra del Fuego. Cada programa traemos un poeta que nos cuenta cómo se inicia en la poesía, qué es lo que siente, dónde vive, sus experiencias. Y siempre filmamos en lugares abiertos, porque me preguntan, ¿por qué filmas al aire libre? Bueno, Poesía a la Calle se define como un programa que quiere incorporar a todo el mundo, que nos vean, que los chicos que están acá jugando, las vecinas, todo el mundo vea al poeta, que el poeta se haga visible. Por eso, salimos a la calle a recorrer y en búsqueda de todo lo que es poesía. En el programa de hoy vamos a charlar con un poeta que nació en Corrientes en 1981, se llama Franco Rivero. Hola Franco, ¿cómo estás? Hola Claudia, un gusto, realmente. Un gusto para nosotros que poder entrevistarte y que nos cuentes bien todo sobre tu obra. Y contanos desde tus comienzos, vos naciste en Corrientes. Sí, nací en Corrientes, en Ituzaingó. Me crié a 8 cuadras del Paraná. La cantidad de agua hace la diferencia con el Chaco. Qué lindo. Cambia el humor sobre todo, así que por eso te decía que soy correntino, chaqueño. Mi viejo es de un pueblo que queda cerca de Ituzaingó y se llama Loreto. Lo que queda de mi familia está ahí hace 16 años. Y ese pueblo está entre los esteros de Liberá y entre el río Paraná, si está en medio del acuífero guaraní. ¿Y la poesía? La poesía empieza desde muy chiquito, muy chiquito, 8 años más o menos, porque conmigo creo que reconocí el proceso de escritura y todo casi instintivamente y lo relacioné inmediatamente con la percepción. Escribo mi primer poema, que obviamente, como era chico, y tenía el Edipo a full. Fue un poema a mi vieja, el primero que escribo a los 13 años, que por suerte lo extravié, nunca nadie lo va a leer. Me llevó mucho tiempo después entender de dónde me venía, el estilo, las cosas sobre lo que escribo. En mi casa no había biblioteca, no había había un solo libro y era la Biblia, el cual aparte fue mi primer libro. Leí la Biblia como si fuese un libro, pero siempre volvía al Cantar de los Cantares y leía el Cantar de los Cantares, entonces como que había un gusto personal ahí. Y después de mucho tiempo, ya cuando termino el primer libro, el primer libro que termina Conciencia, en verdad es el tercer libro que escribo, se llama Usted no viaja asegurado. Me doy cuenta que toda la poesía que a mí me había llegado, me llegó siempre del lado del chamamé y de la música del Paraguay, la baguala y la polca. Y yo había descubierto poesía en la letra, en la composición de esa música. Todas las imágenes poéticas que conozco, casi hay un poema de cada libro que puedo relacionar con alguna pieza de esa música, y el lazo se dio sin que yo lo buscara. Mi contacto directo
con lo que sí reconozco como poesía ya de forma consciente, 12 años más o menos, un tema que se llama Niña del Ñangapirí, no sé si conoces. Y después del Paraguay, eso es correntino, es un chamamé, de Paraguay, Recuerdos del Ipacaraí. Y bueno, vino, sí, dijo una musicalidad enorme. Hay un tema de Mateo Villalba, donde compara la lluvia con el arpegio. Y yo me acuerdo, y en medio de esa comparación se llama lluvia correntina, de la lluvia con el arpegio, aparecen cosas como la abuela amasa, recuerdos y pan. Después dice, hay chipacuerito, Armando Logar, que yo tengo un poema que al chipacuerito, y hay cosas así. La poesía me vino de la música. Lo supe mucho después cuando tuve amigos músicos y redescubrí todo eso. Así que la poesía por ese lado. Y en tu poesía, ¿qué imágenes prevalecen? Depende del trabajo en el que esté. Estoy este libro, el Vos ahora vos, es un libro netamente de amor y el paisaje es sumamente doméstico. Es el amor en ámbitos domésticos, que es en el ámbito que para mí se da, digamos, sacarlo de todo. En los otros libros, el paisaje tiene una fuerza, casi todo es el paisaje, una cuestión más reflexiva y de resignificación de todo lo que sea propio, personal e íntimo en relación con el paisaje. Justamente porque para mí comprender, en el sentido amplio de la palabra, tiene que ver con estar en el paisaje. Es el paisaje el que aporta la comprensión. Entonces tengo libros relacionados con el paisaje que son básicamente formas de comprender, no solo a mí, sino comprender todo lo que puedo comprender. ¿Y ese paisaje prevalece más Corrientes o Chaco? Corrientes únicamente, y si me puedo agrandar un poco más hacia todo lo que es el litoral, pero me termino yendo para el lado de Misiones, más para ese lado que para más. El Chaco tiene algo conmigo, con lo árido, que no sé, es un lugar donde siempre me voy a sentir ajeno. ¿Vos cómo transmitís eso, esa aridez en tus textos? No pude transmitirla directamente. O sea, los libros que escribí estando en Chaco son libros sobre el litoral. No pude. Hay una extrañeza sí. Como que el paisaje se queda dentro de uno y después uno reacciona como reacciona siempre en su paisaje. No puedo. Intenté varias veces porque tengo muchos amigos chaqueños, poetas chaqueños, poetas y músicos chaqueños, así que tengo el mismo porcentaje de música que recibí de Corrientes del Chaco, y la relación con la tierra, con el polvo, con el viento norte, que es otra cosa. Intenté escribir de ese lugar y se me mezclan. ¿Sabes? Termina siendo una suerte de híbrido. ¿Sabes? Pero no es una cuestión de antipatía. O sea, pues, tengo amigos ahí, pero te digo, no lo incorporé, no lo asimilé. Pero de sentimiento. Sí, no lo asimilé. ¿No pensaste en volver a...? Sí, volví, justamente por el trabajo tuve que ir. O sea, al ritmo que vamos, en algún momento seguramente vuelvo a quedarme efectivamente, pero tendré que vivir para jubilarme y tendré que jubilarme primero para poder irme. El tema con la docencia es más complicado. Si quiero trabajar tengo que quedarme más para la zona de Capital, que la capital de Corrientes tampoco es un lugar que me gusta mucho. Me gusta más todo lo que es el interior y bueno, que no haya gente dificulta un poco conseguir trabajo porque no hay colegios. Y decime, tus poesías, ¿cómo surgen? ¿Vos las pensás o es algo que te vienen de repente? Las trabajo, para mí es un trabajo. Es un oficio como cualquier otro ligado al arte. Si le das a un escultor un pedazo de madera, te hace una escultura
hay un proceso de pensar lo que va a ser eso, todo producción, ver el resultado al que quiero llegar más o menos de antes y termino con una escultura. Me das a mí un pedazo de madera, no hago absolutamente nada. Ahora cuando cuando tengo la posibilidad, que tengo esta posibilidad de encontrarme con las palabras, las reúno y trato de formar algo más o menos como lo que haría un escultor con una escultura. Pero es una cosa de volver, de pulir, nunca nada de prepo. Pensado también en general, nunca un poema individual, sino también en formato por lo menos serie o libro completo. Quiero que haya una línea, pienso una línea más que un poema y después trabajo para que en cada poema se vea esa línea, filtra miel. Para mí la poesía es una forma de conocer, una forma de estar en el mundo, pero un pensamiento sumamente válido como el de la filosofía, que de hecho son hermanas, o es una cuestión de metarreflexión en el lenguaje más que de que hice una rimita o estuve inspirado y escribí esta. Y todo ese trabajo, ¿no? que conlleva un poema hasta que sale a la luz. Vos capaz estás mucho tiempo trabajándolo. Hay poetas, por ejemplo, que me han dicho que capaz estuvieron, no sé, años trabajando un poema. ¿Vos también? Sí, soy muy obsesivo en ese aspecto. No solo un poema solo, sino el libro completo. Los tiempos de la escritura y los tiempos de la edición medio que no van de la mano. Tampoco conmigo fue de la mano la publicación, onda Facebook, algo de eso, porque si bien estuve escribiendo desde mucho antes, abrí Facebook para subir poemas, lo pude abrir después de que terminé la relación con mi ex, hace 3 años atrás. ¿Por qué no podía? No podía, era una suerte de cárcel amorosa, deseada, pero aceptada, pero cárcel amorosa. No te dejaban. No podía publicar un poema en Facebook. Pues bueno. Es un tema Facebook. Fue todo un tema Facebook. Entonces después de que terminó esta relación, que pasó el proceso del duelo, en el 2013, fines del 2012, me abro un Facebook y entro a subir poemas, lo único que subí. En el 2013 vengo, justamente por Facebook, vengo por primera vez a Buenos Aires porque alguien de acá me había leído, Juan Fernando García, no sé si lo ubicás, y me invitan a una mesa de lectura ahí a la explanada de la Biblioteca Nacional, la primera vez que vengo en el 2013. Bueno, y ahí como que empezó a circular desde ahí todo lo que había, todo lo que tenía publicado, pero nunca fueron poemas que lo escribí ahí, dije, qué lindo, lo publicó en Facebook, sino cosas que traje, que venía armando, después hice el blog y... ¿Cómo se llama tu blog? Usted no viaja asegurado, que es el nombre de mi tercer libro, y tiene, dentro del blog hay poemas de distintos periodos, pero tengo poemas de los 3 libros, incluso hay algunos de otros. Hay que sacar la poesía a la calle, la poesía a la calle, la poesía a la calle. Hay que sacar la poesía a la calle, la poesía a la calle, la poesía a la calle. Pulso. La armonía es escuchar que un grillo no se superpone a un sapo ni a una rana, y uno entiende sin dificultad sapo, rana, grillo. Yo, que no tengo armonía, algo que hago siempre es acostarme de noche, boca arriba en la ruta. Casi nadie pasa aquí, pero no hay silencio, y sobra Vía Láctea acostado así. Entonces mi corazón late pequeño entre todo, y soy un anfibio, un insecto más que entona por instinto. Mi soledad me vuelve afín, me pone en la misma dirección que el campo, pulso del mundo, suena tan bien, lato tan bien de anfibio o de insecto en el mundo.
Recordanos bien todos los libros que publicaste, los títulos y en qué se basa cada libro. Bueno, el primero se llama Situación de Desbridamiento, es este que está acá. Situación de Desbridamiento es del 2010. Tiene... A ver, ahí yo todavía tenía pareja, entonces como que necesitaba publicar un libro. No tiene la cantidad de corrección que tengo ahora. Está todo dejado así de golpe. Voy a hablar más de mi libro. Tiene cosas que rescato. Es el amor. Sí, tengo cosas que rescato, pero es un embolleré, como decimos en Corrientes, es una mezcla de cosas, más o menos ordenado por subtítulo, y por suerte se nota que era yo en algunos tramos. Lo que leas te vas a dar cuenta que estoy enojadísimo en ese libro, entonces son como únicamente vómitos y puteadas ese libro. Lo hacemos con un grupito de amigos que es de Anangarranga, taller. El libro está cortado a mano, son fotocopias, encuadernamos nosotros y pegamos con cola, ¿sabes? ¿Y eso siguen haciendo? Y cada tanto piden algún ejemplar y hacen, pero como hay que hacer a mano y todos trabajamos, es como que se hizo una cierta cantidad de ejemplares y cada tanto se hacen algunos, y bueno, eso. Del 2010 llego hasta el 2014, que yo en verdad sigo escribiendo. En ese periodo termino 2 libros, uno que es el Vos Ahora Vos, que tenés ahí, que empezaron a hacer los libros que tienen el estilo de los de ahora. Son todos libros donde hay una clausura, un cierre con algo. O sea, en ese libro cierro con resignificación mi relación con mi ex. Después viene Usted no viaja asegurado, que es el cierre con la infancia y es una resignificación con la infancia. Y después viene Disminuya velocidad, que es un libro que lo tengo ahora, del 2014 en adelante, que la clausura que hay ahí es con la ansiedad, justamente por eso Disminuya velocidad. Y ahí trabajo 2 cosas, la ansiedad y el miedo. Y contanos sobre eso. Sobre la ansiedad y sobre Sí. el miedo. Para mí la ansiedad tiene que ver con la aceleración. Por eso vi un cartel en la ruta que decía Disminuya velocidad. Me encantó. Más adelante vi un cartel que decía Disminuya velocidad con motor. Bueno, pero ya era muy grande como para poner en un título. Pero me gustó esa idea de bajar un cambio resignificado con uno propio. Para mí nada que genere cierto grado de ansiedad puede ser algo bueno, digamos, algo sano, por lo menos. La forma de disminuir velocidad es concentrarse en algo del paisaje. Entonces es un libro en el que está sumamente el paisaje. Una suerte de zen gauchesco. Y si la bajada está de ritmo, viene con el paisaje. Y el otro tema, que es el miedo, Un tema, ¿no? que es el miedo, en verdad viene siendo trabajado en todos los libros, pero ahí como que intento un cierto grado de cura. De cura del miedo. De cura del miedo. ¿Y cómo se logra? Pásame la data. Para mí tiene un aspecto positivo, que es el que nos vuelve singulares. No todos le tenemos miedo a lo mismo, no todos nos genera miedo lo mismo, y eso tiene de un grado positivo porque me individualiza, y también un grado positivo para romper el mito con la valentía. Para mí no hay personas valientes, digamos. Le tendrá miedo a otra cosa. O sea, todos somos valientes a lo que no le tenemos miedo. Eso uno. La otra, que para mí el miedo es una palabra mal ubicada, una palabra fuera de lugar. A los seres humanos nos suceden cosas y nos suceden palabras. Hay que distinguir bien cuando me está sucediendo una cosa efectiva, real, un golpe, un trauma real, algo violento sobre uno real, físico, y cuando me está sucediendo algo que es únicamente discurso, únicamente palabra. El tema es que confundimos palabras y cosas como si fuesen lo mismo, y como que nos sucede algo físico en ambos casos. Si uno identifica dónde está el miedo, siempre va a identificar un lugar de palabras únicamente. Las cambio de lugar
las resignifico y como que puedo quedar más o menos aliviado en eso. Y la palabra... No sé si se entiende. Sí, no, perfecto. ¿Y la Sí. palabra qué rol ocupa en tu vida, no? Bueno, vos escribís, pero la palabra en sí. No, para mí la palabra es lo mejor que tenemos. Sirve para exorcizar. Nunca, o sea, estoy como en contra de esa corriente de que el lenguaje es una cárcel, que el lenguaje siempre es insuficiente, que nunca alcanzo a decir lo que tengo ganas de decir, lo no dicho, lo inefable, que siempre lo que me pasa es como tan extraordinario que no lo... En todo sentido, extraordinario de trágico, extraordinario de bello, que no lo puedo pasar al lenguaje. Para mí es absolutamente al revés. Las palabras nos superan ampliamente, digamos. Y justamente por eso trabajo solamente con palabras, que yo no necesito ir a buscar a un diccionario para entender el poema, y con un grado de metarreflexión que no es tan sencillo. Una experiencia con el lenguaje siempre de ámbito doméstico, y hasta en el ámbito doméstico las palabras como que nos desbordan. Siempre pueden decir más de nosotros de lo que nosotros podemos llegar a decir. ¿Y qué pasa cuando de repente, por ejemplo, tomando la música y la palabra, ¿no? Cuando capaz la música parece llegar más a la gente que, no sé, la lectura de un poema. El otro día me contaba un poeta que él trabaja en cárceles y dice que se puso una banda, ¿no? a tocar música y a cantar. Cuando la gente los empezó a escuchar pero fue todo, ¿no? Una unión con esa música. Entonces, según esto que me contó, yo me quedé pensando, ¿cómo puede ser que la música, ¿no? Llegue como a lo más profundo, y a veces la palabra, en este caso a través de la poesía, cuesta más llegar al común de la gente? Lo que pasa es que si bien la música llegó primero al universo, digamos, estuvo siempre en el universo, la palabra, por más que sea también música, llega después. Y el vínculo para mí con la música es un vínculo que activa todos los sentidos, toda la sensación, todo. Es una cuestión de piel con piel, digamos. En música nadie es ignorante. En palabra está la posibilidad de ser ignorante. En la música no se escolariza, no se pierde ese grado de disfrute, por más que yo conozco gente totalmente analfabeta que disfruta de las mismas canciones que yo disfruto, del mismo ritmo, y siente exactamente las mismas cosas que yo siento. Vos lo ponés a que se exprese en un lenguaje, o lo ponés en ese caso la imposibilidad para mí tiene que ver. Uno llega después al mundo, y otra cosa pasa por la escuela. La escuela por ahí tiene ese lado positivo que puede salvarnos de ciertas circunstancias, darnos un lugar más digno en el mundo, pero también tiene esto con la palabra, que paradójicamente el lugar de donde uno sale creyéndose más ignorante. No solo pasa con un poema, le das a un compañero de trabajo que redacta una nota y entra en crisis. Siempre el contacto con la palabra es conflictivo. El contacto con la música no es conflictivo. ¿Cómo llegar a través de la poesía a todo el mundo, ¿no? ¿Qué es lo que haría falta? Y para mí salir un poquito del gueto. El tema es que a la poesía generalmente la leen únicamente poetas, pero es una cadena bastante grande. No hay poesía en ámbito universitario, no hay. En casi ninguna de las universidades que hay en el país no se trabaja poesía. Siempre tenés literatura argentina, es narrativa, tenés literatura iberoamericana, es narrativa. Entonces como que los poetas fueron armando grupos, y la poesía fue siempre para esos grupos. Quieras o no, la academia es un lugar de prestigio, y si ni siquiera ahí tiene la posibilidad de expandirse y de ser reconocida, sí termina armando gueto. Eso es uno. Al escribir únicamente para poetas, el poeta como que entra a escribir en clave. Entonces cada vez complica más lo que dice, enreda más lo que dice, confunden mucho la complejidad
del discurso con la profundidad, digamos. Entonces son dos cosas. Una, que a la poesía le llegue la sencillez, que trabaje con la sencillez y que los ámbitos en los que se presente, está muy bueno esto, también sean más sencillos. Yo tuve una linda experiencia en Castelli, en el lugar donde trabajo, y es de armar una especie de taller, para ponerle un nombre, donde iba gente común y leíamos poesía, y leíamos. Y hay algo en la lectura de la poesía que se juega mucho. Si alguien lee un poema de forma tal que al otro le llegue, no se separa nunca de la poesía. El efecto es exactamente el mismo que si me rompieron el corazón y encontré un poema, o me rompieron el corazón y encontré una música. ¿Y vos qué le dirías a alguien que se está iniciando en la poesía? ¿Vos le darías consejos o dejarías que sea libre y que se vaya formando como surja en cada uno? No, yo no me banco las ganas de dar consejos. No, sí. Sos maestro. No, me sale el poeta Ciruela y empiezo a decir cosas. Hay dos cosas que digo. Una, los talleres literarios son mucha exposición. Puede ir a un taller literario, pero en lo posible que ya tenga más o menos acomodados los piecitos sobre lo que pretende hacer. Para mí, que lo que uno quiere hacer con la poesía lo descubre uno solo, y el trabajo con la palabra y con uno. Va a un taller después para pulir el trabajo propio, pero nunca olvidando el eje ese que se tejió solito. Hay un problema cuando me voy a un taller literario totalmente en la nada. Me voy porque escribí 2 o 3 poemas y bueno, quiero más o menos una guía, ¿sabes? Es muy arriesgado, es mucha exposición, y mostrar un poema es como sacarse la ropa. O sea, uno tiene que elegir quién quiere que lo vea desnudo, o tiene que optar por lo menos a quién aguanta mostrarse desnudo o desnudo. Eso es uno. La otra, nunca conformarse con lo que se escribe de prepa. Siempre volver, trabajar mucho. Para mí, pulir el verso, pulir el poema, pulir el libro. Para mí eso es lo que define la diferencia entre un poeta y otro. Bueno, Franco, muchísimas gracias por esta entrevista, y muchísimas gracias a vos. Nosotros seguimos, ¿no? Difundiendo a los poetas, difundiendo poesía. De la charla con Franco nos quedaron un montón de cosas realmente súper interesantes. Aconsejo que lean sus textos. Él habla de poesía como una experiencia personal. Bueno, cada poeta va dejándonos frases y cosas para pensar. Es sumamente importante que empecemos a verlos, ¿no? A tomar los textos, a sentir los textos poéticos, y que la poesía sea de todos y para todos. Hasta el próximo programa. Las elegías caen, se levantan, auxilio en una aturdida intimidad que intimida. Al amanecer digo, hay que sacar la poesía a la calle, la poesía a la calle. Los poetas rimo a veces, brazadas de sigilos que vienen de adentro. Pareciera ser una lucha contra la corriente, pero no lo es. Hay que sacar